El sol se ocultaba tras las torres de la Alhambra, tiñendo el cielo de Granada con tonos que parecían arrancados de un sueño, rojo sangre y oro fundido. El calor del día se desvanecía en una brisa que me rozaba la piel, deslizándose entre los encajes de mi blusa blanca, pegada a mi cuerpo por la humedad del aire. Llevaba una falda larga de lino crudo que rozaba los adoquines del albaicín y unos botines marrón claro con hebillas plateadas. Mi abanico, heredado de mi abuela, tintineaba con cada paso, madera de sándalo, pintado a mano con motivos florales. Me llamo Lucía Morales. Tengo 27 años y soy restauradora de arte. Llevo años viajando por toda España, tocando el polvo de los siglos, devolviendo el alma a pinturas y esculturas olvidadas. Pero este encargo tenía algo distinto. Casi magnético. Todo comenzó con un correo inesperado de la Fundación de Arte Histórico Andaluz. Me pedían restaurar un cuadro encontrado en una sala secreta del Palacio de los Cárdenas, en el corazón antiguo de Granada. No había información sobre el autor, ni fecha exacta. Solo una frase escrita en latín en la parte trasera del lienzo: Veritas liberavit vos. La verdad os hará libres. La primera vez que lo vi, sentí un escalofrío. Retrataba a una mujer de cabello oscuro, con un vestido ceñido de encaje negro que dejaba entrever una insinuación de piel pálida. Tenía un abanico carmesí en la mano derecha, semiabierto. Su mirada era enigmática. Firme. Y viva. La restauración comenzó esa misma tarde. En el taller de la Fundación, rodeada de estatuas cubiertas por sábanas, con las ventanas selladas por la antigüedad, me senté sola frente al cuadro. Me puse mis guantes de seda negra, una pequeña excentricidad que había adoptado por gusto, aunque también por protección, y empecé a trabajar con la solución limpiadora especial. La superficie del lienzo crujía levemente con cada pincelada. Era como si respirara. Un detalle en la esquina inferior me llamó la atención: bajo capas de barniz antiguo, parecía haber algo oculto. Apliqué más solución, con movimientos lentos y meticulosos. Poco a poco, apareció un nombre: Isabel de Alarcón. 1572. ¿Isabel? No había registros de una artista con ese nombre en esa época. ¿Era entonces la modelo? Me incliné hacia adelante, notando cómo el encaje de mi blusa se deslizaba por mi clavícula. El silencio era casi sagrado. Y entonces, un ruido. Me giré bruscamente. Nada. Solo el leve crujir de las vigas antiguas. Volví la mirada al cuadro. Y me paralicé. La mujer estaba sonriendo. Una sonrisa sutil, pero nueva. No había duda. Antes su expresión era serena, casi melancólica. Parpadeé. ¿Estaba tan agotada que empezaba a imaginar cosas? Encendí una lámpara más potente y revisé cada detalle del rostro. Ningún trazo parecía alterado. Decidí trabajar hasta más tarde. Aquella mujer tenía algo que contarme. Al seguir limpiando, apareció otra inscripción oculta, aún más perturbadora: él me encontró. No había escapatoria. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién la había encontrado? ¿Qué le había pasado? Cerré el taller esa noche con un nudo en el estómago. Necesitaba respuestas. Fui a ver a Javier, un viejo amigo que trabajaba en la Biblioteca Histórica del Realejo. Siempre había tenido acceso a documentos que otros no. Le conté lo del cuadro, del nombre, de la inscripción. Me escuchó con atención. Luego, tras unos minutos revisando archivos, volvió con un libro antiguo. Aquí está. Isabel de Alarcón. Fue esposa de don Rodrigo de Mendoza, un noble granadino. Su historia es inquietante. ¿Qué ocurrió? Javier bajó la voz. Se dice que desapareció en circunstancias misteriosas.
Algunos creen que fue asesinada por su esposo al descubrir que tenía un amante. Otros, que aún vaga por los pasillos del palacio. Sentí que se me erizaba la piel. Esa noche, no pude dormir. Soñé con ojos oscuros que me observaban, con el sonido de un abanico cerrándose en la oscuridad. Con susurros que no entendía. A la mañana siguiente, volví al taller. El cuadro seguía allí, silencioso. Pero la expresión de Isabel había cambiado otra vez. Sus ojos, ahora pedían ayuda. Me acerqué con cuidado, el corazón latiendo con fuerza. Acaricié el borde del marco, notando una leve hendidura. Lo presioné. Un clic seco. Un compartimento oculto. Dentro, una pequeña llave dorada. La tomé, temblando. Y entonces, el espejo del taller se oscureció. En su superficie, no vi mi reflejo, sino el de ella. Isabel. Vestida de negro, su abanico carmesí en la mano. Mirándome. Como si esperara algo de mí. Y detrás de ella, una sombra. Una figura oscura. Masculina. Me desperté en el suelo del taller. No recordaba haber caído. Pero la llave seguía en mi mano. Y en el espejo, había una nueva frase escrita con lo que parecía niebla: nos vemos esta noche. Esa noche apenas dormí. La imagen de Isabel en el espejo y la sombra detrás de ella se repetían en mi mente como una escena atrapada en bucle. Me sentía observada. Vulnerable. Pero también, extrañamente conectada. Como si aquella mujer hubiera estado esperándome por siglos. A la mañana siguiente, decidí visitar a mi tío Álvaro. Vivía en una casa antigua en las colinas de Sacromonte, donde el tiempo parecía haber hecho una pausa. Era arqueólogo retirado, excéntrico y obsesionado con las leyendas granadinas. Llevaba siempre un sombrero de ala ancha, un chaleco con más bolsillos de los necesarios y unos guantes de cuero tan viejos como él. Cuando le conté sobre la pintura, sus ojos brillaron. ¿Isabel de Alarcón? ¿Estás segura? Me preguntó mientras me servía té en una taza de porcelana tan fina que parecía susurrar al tocarla. Eso no es cualquier nombre, sobrina. ¿Qué sabes tú? Me incliné hacia él, notando cómo mi collar de cuentas negras colgaba sobre el escote abierto de mi vestido de lino color vino. El sol que entraba por las ventanas dibujaba sombras cálidas sobre mi piel. Rodrigo de Mendoza, su esposo, construyó un pasadizo secreto bajo el palacio, susurró, como si aún temiera que alguien pudiera oírlo. Decían que lo usaba para castigar a los traidores. Pero después de la desaparición de Isabel, nadie volvió a encontrarlo. ¿Y crees que ese pasadizo aún existe? Álvaro sonrió con una mezcla de orgullo y temor. Creo que tú tienes la llave. Me estremecí. Saqué la pequeña llave dorada de mi bolso y la puse sobre la mesa. Álvaro la examinó con una lupa, moviendo sus dedos huesudos con precisión. Esto no abre una puerta común, murmuró. Esto es para algo antiguo. Algo sellado con intención. Salí de su casa con una sensación de urgencia. El palacio me llamaba. Esa misma tarde, regresé al lugar con Javier. Esta vez llevábamos más equipo, linternas, guantes gruesos, una pequeña palanca y mi cámara antigua, que usaba solo en restauraciones especiales. Entramos por la misma puerta desvencijada, la madera crujía bajo nuestros pasos. El aire dentro estaba más frío que la última vez. Y olía, diferente. Como a flores marchitas y humedad encerrada durante siglos. ¿Recuerdas la habitación del espejo? Susurré. ¿Cómo olvidarla? Respondió Javier. Fuimos directos allí. Todo estaba como lo dejamos. Menos el espejo. Ahora estaba cubierto por una fina capa de vapor, como si alguien acabara de respirar frente a él.
Me acerqué y pasé la palma enguantada sobre el cristal. Bajo mi mano, unas letras empezaron a formarse lentamente. Busca bajo tus pies. Miré a Javier. Él tragó saliva, claramente tan inquieto como yo. Con la palanca, comenzamos a levantar una de las baldosas sueltas cerca del tocador. Debajo, tierra suelta. Y debajo de eso, una trampilla de hierro oxidado. Esto es real, susurró él. Metí la llave en la cerradura. Encajaba perfectamente. Giré. El clic resonó por toda la habitación como un eco ancestral. El pasadizo bajo el suelo olía a piedra húmeda y secretos. Bajamos por una estrecha escalera de caracol. El aire era tan denso que sentía como se adhería a mi piel, mojándola como un aliento antiguo. Las paredes estaban decoradas con símbolos esculpidos, algunos familiares, otros no. Mis tacones bajos resonaban sobre la piedra con un ritmo casi hipnótico. Me detuve un momento para ajustar la liga que llevaba por debajo de la falda. Era un simple detalle personal, de encaje gris, pero me hacía sentir más firme, más yo. En el fondo del pasadizo, una sala. Circular. Con un altar en el centro y velas consumidas hace siglos. Y sobre el altar, un segundo cuadro. Este retrataba de nuevo a Isabel. Pero diferente. Estaba de pie, con el vestido parcialmente abierto, dejando ver parte de su espalda desnuda. Su abanico estaba cerrado, colgando de su muñeca. Su rostro, ya no era solo bello. Era desafiante. Y detrás de ella, sombras. Muchas. Como si la observasen. Esto no es una simple pintura. Esto es una advertencia, dijo Javier. O una confesión, susurré yo. Noté algo detrás del altar. Una figura tallada en piedra. Al tocarla, una descarga recorrió mi cuerpo. Caí de rodillas, jadeando. Mis guantes se deslizaron de mis manos por el sudor. Sentí una presencia. No amenazante. Pero sí urgente. Una voz femenina, suave, apenas un susurro. Libérame. Me giré, buscando el origen. Y la vi. Por un instante. En la esquina del pasadizo, entre las sombras, el vestido negro y los ojos oscuros. Isabel. Corrí hacia ella, pero desapareció en la nada. Al volver la mirada, el altar estaba abierto. Dentro, una pequeña caja de madera. La abrí con manos temblorosas. Una carta. Escrita a mano. Con tinta aún fresca. Si lees esto, es que él ha vuelto. Y entonces, un temblor. El pasadizo entero vibró. El aire se volvió helado. Y una figura descendió lentamente desde lo alto de la escalera. No era Javier. Tampoco era mi tío. Era alguien más. La sombra del hombre sin rostro. La figura avanzaba lentamente por la escalera de piedra. Su silueta parecía deshacerse en la oscuridad, como si no tuviera una forma estable, como si el mismo aire temblara con su presencia. Mis piernas no reaccionaban. El frío del pasadizo se me había instalado en los huesos. Javier me sujetó del brazo. Lucía, tenemos que salir de aquí. Pero algo me lo impedía. Era como si una fuerza invisible me retuviera, o peor aún, como si parte de mí quisiera quedarse. Como si una parte antigua, enterrada y oculta, reconociera este lugar como propio. No, espera. La sombra no hablaba, pero su presencia era como un susurro en mi mente. Sentí como algo me rozaba el cuello, como si una caricia invisible acariciara la piel desnuda entre mi vestido de manga 3/4 y el colgante que siempre llevaba, una pequeña cruz de hierro que había pertenecido a mi madre. Me estremecí. No de miedo, sino de una extraña excitación.
Apreté los dientes y me obligué a moverme. Volvimos a subir por la escalera, pero antes de salir del túnel, me giré una vez más. En las paredes del fondo, ahora visibles con la linterna de Javier, había grabados. Escenas antiguas. Mujeres con abanicos. Cuerpos entrelazados. Máscaras. Sombras. Y en el centro. Isabel. Ella no era solo una víctima. Era parte de algo mucho más profundo. Asterisco asterisco. Pasaron días en los que el mundo real parecía distante. El sol de Granada, las calles, el café con leche de cada mañana. Todo me parecía pálido. Solo el cuadro, la llave y las inscripciones en el pasadizo ocupaban mi mente. Volví al taller una noche, sola. Llevaba un vestido negro de gasa, largo hasta los tobillos, con escote barco que dejaba mis hombros desnudos. Mis pies calzaban sandalias de cuero suave. Me envolví en un chal de encaje granate. No era una elección práctica. Era casi ritual. Encendí incienso de mirra, como si necesitara preparar el espacio. Coloqué el cuadro restaurado frente al espejo, como si Isabel pudiera verse a sí misma. Me senté frente a él y susurré. Estoy lista. Las velas titilaron. Y entonces, de nuevo, la niebla en el espejo. Su rostro. Más nítido que nunca. Esta vez, me habló. El deseo fue mi castigo. El placer, mi prisión. Me acerqué más. Noté cómo mis labios se separaban levemente, sin darme cuenta. Su voz sonaba como terciopelo sobre mi piel. Entonces, el espejo brilló y me absorbió en un torbellino de imágenes. Asterisco asterisco. Estaba en otro lugar. Otra época. El mismo palacio, pero lleno de vida. Candelabros encendidos. Tapices de seda. Pasillos perfumados con jazmín y almizcle. Caminaba descalza por los suelos de mármol frío, vestida con un camisón de seda traslúcida, como si no fuera del todo yo, pero mi cuerpo sí lo fuera. Un espectro encarnado. Me guiaba una música lejana. Violines suaves. Campanas. Y risas apagadas. En una sala iluminada solo por velas, la encontré. Isabel. De espaldas. Peinando su cabello frente a un espejo de cuerpo entero. Iba vestida con un corsé bordado en oro y una falda tan ajustada que marcaba cada curva. Sus pies estaban cubiertos por medias negras sujetadas con ligas de encaje. Me miró por el espejo. Lo sientes, ¿verdad? Lo que hay aquí, no es solo oscuridad. Es deseo. Es verdad. Di un paso adelante. Podía oler su perfume, azahar y clavo. El ambiente era denso, cálido. Noté cómo mi respiración se hacía más pesada. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta de la sala se abrió de golpe. Él. Rodrigo de Mendoza. Alto. Imponente. Con ojos como carbones encendidos. Te advertí, rugió. Se lanzó hacia Isabel, pero ella ya no estaba. Yo tampoco estaba en mi cuerpo. Volví al presente. Sudando. Jadeando. Tirada en el suelo del taller. Y sobre el espejo, escritas con vapor, nuevas palabras. Él sigue aquí. En ti. En mí. Asterisco asterisco. Fui de inmediato a casa de mi tío Álvaro. Le conté todo. Incluso lo que no podía explicar. No estás loca, dijo, encendiendo su vieja lámpara de aceite. Estás siendo convocada. El cuadro, el pasadizo, la llave, todo esto no es casualidad. ¿Entonces qué soy yo? ¿Un canal?
Él me miró con más ternura de la que esperaba. Eres la heredera. Hay algo en ti, que Isabel dejó atrás. Me mostró un libro antiguo, con tapas de cuero rojo. Dentro, dibujos detallados de máscaras rituales, abanicos con mensajes secretos, ropa usada en juegos de seducción, pero también de dominación espiritual. Una cultura secreta entre las mujeres nobles del siglo XVI. Isabel era una de ellas. Y ahora, yo también. Asterisco asterisco. Esa noche, soñé con fuego. Con cuerpos entrelazados entre sábanas de terciopelo. Con caricias lentas que recorrían tobillos, hombros, cuellos. Soñé con mí misma vestida con un corsé antiguo y guantes largos de satén, caminando entre sombras que me deseaban. Y en el centro de todo, Isabel. Observándome. Sonriendo. Pero en su sonrisa había tristeza. Desperté al amanecer, con la sensación de que algo vendría pronto. Algo que no podría evitar. Y así fue. A la puerta del taller, esa mañana, me esperaba un sobre negro. Sin remitente. Solo 2 palabras escritas en dorado. El juego comienza. El sobre negro pesaba más de lo que parecía. Su textura era suave como terciopelo antiguo. Dentro había una tarjeta dorada, con letras escritas a mano. Club de las Sombras. Medianoche. Calle Silencio, 17. No vengas si tienes miedo de ti misma. Tragué saliva. Me quedé sentada un largo rato con la tarjeta entre los dedos. Las palabras no eran una invitación, eran un reto. Y ya no era la Lucía que ignoraba este tipo de desafíos. Asterisco asterisco. Esa noche me vestí con intención. Un vestido largo de terciopelo oscuro que dejaba mis hombros al descubierto, una rosa negra en el pelo, medias sujetadas con ligas de encaje burdeos y unos zapatos de tacón bajo con hebilla. Quería sentirme otra. O quizás, más yo. La calle Silencio era como su nombre, callada, antigua, dormida. El número 17 era una puerta de hierro forjado, decorada con abanicos y enredaderas. Golpeé una vez. Se abrió sin ayuda. Dentro, un pasillo iluminado por faroles de aceite. El aroma a jazmín era embriagador. Caminé lentamente, escuchando el eco de mis pasos. Al final del pasillo, una mujer me esperaba. Alta, vestida con un corsé blanco marfil, una falda de satén gris perla y una máscara de encaje negro. Su porte era elegante. En su mano, un abanico cerrado. Lucía Morales, dijo sin levantar la voz. Llegas puntual. Asterisco asterisco. El Club de las Sombras no era un lugar común. Era un círculo secreto, un ritual hecho espacio. Solo mujeres. Todas enmascaradas, todas vestidas con distintas versiones de encaje, cuero, seda. No se hablaba. Se comunicaban con los abanicos, con las manos, con las miradas. La atmósfera era intensa, pero no vulgar. Sensual, pero elegante. Ritual. Me ofrecieron una copa de vino especiado. Ardía en la lengua y se deshacía en la garganta como un perfume bebido. A mi alrededor, mujeres bailaban en silencio, otras se acariciaban con la mirada, algunas simplemente se observaban entre sí con abanicos abiertos como escudos. Una de ellas, alta, de cabello rojo trenzado y máscara con plumas oscuras, se acercó y me rozó la muñeca con su abanico abierto. No estás aquí por casualidad, susurró. Estás siguiendo su camino. ¿El de Isabel? Ella asintió. Ella era una de nosotras. La más libre. La más peligrosa. Asterisco asterisco. Esa noche salí del club con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. No era lo que había visto, sino lo que había sentido, un poder tranquilo,
entrelazado con lo femenino, con lo secreto, con el deseo no dicho. Volví al taller. Me quité los zapatos, caminé descalza hasta el espejo. El cuadro de Isabel seguía allí, su mirada más serena que nunca. Me senté frente a ella. ¿Tú también te sentiste así? No hubo respuesta. Pero su rostro lo decía todo. Ella había conocido ese poder. Lo había amado. Y quizás, lo había perdido. Asterisco asterisco. Por la mañana, Javier me llamó. Estaba alterado. Tienes que venir. Encontré algo. Me recibió en la antigua sala de lectura del Archivo del Carmen. Sobre la mesa, un pequeño paquete envuelto en terciopelo azul oscuro. Dentro, una caja de madera lacada. Y dentro de ella, un abanico. Este era diferente. Tenía espinas pequeñas talladas en el mango. En la tela negra había una inscripción en latín, Ardens Lux. Dulcis Mors. Luz ardiente. Dulce muerte. ¿Qué significa esto? Pregunté. No lo sé con certeza, pero mira esto, dijo, sacando un libro con símbolos antiguos. Allí aparecía el mismo abanico. Según el texto, era parte de un ritual simbólico en ciertos círculos femeninos secretos, representaba la capacidad de decidir entre el deseo y la destrucción, entre liberar o retener. No era mágico. Era psicológico. Real. Poderoso. Lucía, esto no es una broma. Estás entrando en algo que va más allá de lo histórico, me advirtió Javier. Estas mujeres usaban símbolos para protegerse. Y para marcar a quienes debían tener miedo. Me senté en silencio. Todo encajaba. Isabel no fue una víctima. Fue un eslabón. Y yo, era el siguiente. En la tapa interior de la caja había algo más, una nota escrita a mano, en tinta granate. La que sostiene el abanico, sostiene el secreto. Pero también el castigo. Levanté la mirada hacia Javier. No es solo historia, Javi. Es decisión. Y por primera vez, supe que tendría que elegir. Habían pasado exactamente 11 días desde que recibí el abanico con espinas. 11 días en los que el mundo parecía más silencioso. Como si el aire contuviera algo que todos sentían pero nadie nombraba. Caminaba por las calles de Granada y notaba cómo algunas miradas se detenían en mí más de lo habitual. Como si mi sombra hubiese cambiado. Llevaba el abanico a todas partes. Envuelto en una funda de terciopelo negro. No por miedo a perderlo, sino porque sentía que al tenerlo cerca, algo dentro de mí se alineaba. Como si por primera vez en mi vida mi piel y mi alma caminaran al mismo ritmo. Asterisco asterisco. Aquella noche no dormí. Me senté en el suelo del taller, con las piernas cruzadas, descalza, en camisón y un chal encima. La habitación estaba a oscuras salvo por una vela en el centro. El cuadro de Isabel, la versión restaurada, colgaba frente a mí, iluminado solo a medias. Llevaba horas observándola. Ya no me parecía una mujer de otra época. Me parecía una igual. Una aliada. Y quizás, una advertencia. A las 3 de la madrugada, mi móvil vibró. Un número, oculto. Una sola palabra, escrita en la pantalla. Medianoche. Palacio. No, hoy. No mañana. Solo, medianoche. A las 11 de la noche me vestí sin prisa. Una blusa blanca de seda, sin sujetador. Falda negra, larga, ajustada a la cadera, con una abertura lateral. Medias de encaje. Botines con tacón fino. Un solo accesorio, el abanico, sujeto a la cintura con una cinta de cuero.
Me recogí el pelo en un moño bajo y pinté mis labios de rojo oscuro. Quería parecerme a las mujeres del club. No por vanidad. Por preparación. Llamé a Javier. No respondió. Le dejé una nota en el buzón. Una frase breve. Si no vuelvo al amanecer, no vengas. Expon la historia. Y me fui sola. Asterisco asterisco. El palacio de los Mendoza me esperaba. Ya no lo temía. Me conocía. Y yo, a él. Caminé por el jardín en penumbra. El sonido de mis tacones sobre la piedra era el único eco. Al llegar a la puerta principal, me detuve. Estaba entreabierta. Entré. En el vestíbulo, una vela encendida sobre una mesa. Al lado, otra nota. El cuarto de las confesiones. Sabía cuál era. La habitación secreta, donde encontré la pintura más íntima de Isabel. Tomé la vela y subí por las escaleras. Cada paso parecía llevarme no al pasado, sino a una decisión definitiva. Asterisco asterisco. La habitación estaba como la recordaba, pero algo había cambiado. El cuadro estaba ahora cubierto con un velo rojo. En la mesa, una caja de madera que no estaba allí antes. La abrí. Dentro, una carta. Escrita con letra femenina. Fluida. Firme. Lucía, llegaste hasta aquí porque quisiste. Nadie te empujó. Nadie te arrastró. Solo tú sabías que el dolor y el deseo, cuando se enfrentan, revelan lo que somos. Lo que negamos. Lo que escondemos. Si retiras el velo, no verás a Isabel. Verás la historia que viene después. La tuya. Mi mano tembló. Toqué el velo. Lo bajé lentamente. El cuadro no era de Isabel. Era mío. O de alguien que me representaba con una precisión aterradora. Misma mirada. Mismo cuerpo. Mismo vestido. El abanico clavado en la madera, como un juramento. Era una escena íntima, pero no vulgar. Una declaración de poder, con una expresión que decía, estoy aquí. Sé quién soy. Asterisco asterisco. Entonces oí pasos. Me giré rápidamente. Una figura entró en la sala. Alta, masculina, bien vestida. Sin máscara. Su rostro no me era del todo desconocido, pero tampoco lo había visto antes. Así que tú eres la heredera, dijo, con una voz grave, sin arrogancia. La que cruzó la línea. ¿Quién eres? Alguien que debió evitar que llegaras tan lejos. Pero llegaste. Y eso, cambia todo. Se acercó lentamente. No con amenaza. Con cuidado. Como si supiera que yo no era la misma mujer que restauraba cuadros en silencio. ¿Y ahora qué? Le pregunté. Ahora eliges. Puedes entregar lo que encontraste. Dejar que el pasado se entierre. ¿O qué? O convertirte en la siguiente. En la que observa. En la que decide a quién dejar pasar. Nos miramos en silencio. Él sacó algo de su chaqueta. Una pequeña llave. Esta abre lo que Isabel no quiso cerrar. Está en el altar. Y no la entregaré si no estás segura. Lo miré fijamente. No bajé la mirada. Dámela. Él sonrió apenas. La colocó sobre la mesa y se marchó sin decir más. Asterisco asterisco. Me quedé sola con la llave. Sabía dónde iba, al compartimento oculto bajo el altar. El que no abrimos con Javier. El que la espina del abanico no desbloqueaba.
Lo busqué. Me arrodillé. Introduje la llave. Giré. Un compartimento profundo. Dentro, un solo objeto. Una máscara de encaje negra. Y una nota. Para la que observa. La tomé entre las manos. Su textura era suave. Su forma, perfecta para mi rostro. Me la coloqué. Y en ese instante, supe. Yo ya no era la restauradora. Yo era la guardiana. Asterisco asterisco. Al salir del palacio, el aire olía a incienso. En la reja de hierro, colgaba otro sobre. Rojo. Dentro, una tarjeta. El Club de las Sombras te da la bienvenida, Lucía. Te necesitamos. La siguiente ya ha sido elegida. Y al dorso, una palabra manuscrita. Marina. Marina era el nombre de mi alumna en prácticas. La joven que me miraba con demasiada admiración. La que se quedaba horas de más. La que, sin saberlo, ya caminaba por mi sombra. Respiré hondo. Mi historia había terminado. Pero otra acababa de comenzar.